Nos encontramos dentro del tema 2, organización básica del cuerpo humano, aparato reproductor. Vamos a empezar por la introducción al tema. Lo primero que tenemos que saber es que el desarrollo del individuo humano es vivíparo. Es decir, nace de la madre, por lo que en las primeras fases de desarrollo vamos a estar, o los individuos antes de nacer están en el órgano especializado de la madre. ¿Cómo ocurre todo? Pues todo empieza de dos células sexuales, una masculina y una femenina, que se denominan gametos, el óvulo y el espermatozoide, y que tienen lugar mediante su unión, que se denomina fecundación. Aquí tendríamos el momento de la fecundación de un óvulo y de un espermatozoide. Vamos a pasar a analizar la anatomía del aparato reproductor femenino. Lo primero que vamos a indicar son las funciones. El aparato femenino produce óvulos, es decir, los gametos, o células sexuales femeninas. Además de ello, va a alojar y va a proporcionar los nutrientes al embrión para que se desarrolle, va a permitir el nacimiento y va a producir distintos tipos de hormonas. Vamos a analizar ahora los órganos del aparato reproductor femenino. Fijaos, tendríamos los siguientes órganos: las trompas de falopio, que se unen el ovario con el útero. Tendríamos por aquí el fondo del saco vaginal, el cuello del útero. Luego aquí tendríamos también la vagina, los labios mayores, los labios menores. ¿Vale? Por otro lado tendríamos la vejiga, el hueso púbico, que lo tendríamos aquí, las glándulas de Skene, el clítoris, el bulbo del vestíbulo, perdón, la uretra, que es por donde sale la orina, y luego tendríamos por aquí, pues más partes, tendríamos el recto, que ya formaría parte del sistema digestivo. Órganos genitales externos. Tendríamos el clítoris, los labios mayores, los labios menores, la uretra, la apertura de la vagina. El clítoris es el órgano que produce la excitación sexual. La vagina es el órgano que que es el órgano femenino de la copulación, va a recibir o debe salir líquido menstrual cada mes. La pared tiene tres capas, una externa, una intermedia y una interna. En cuanto al útero, es el mayor órgano que nos encontramos. Tendríamos aquí el órgano, es un órgano muscular, en él se depositan o siguen el camino los espermatozoides para alcanzar las trompas de falopio. Tiene una pared con tres capas: una externa o perimetrio, una media o miometrio y una interna o endometrio. En el endometrio es donde se va a implantar el óvulo fecundado. Y esta es la capa que contiene nutrientes para el óvulo fecundado. Y una vez al mes, si no se fecunda el óvulo, pues esta capa se desgarra y se produce su eliminación mediante una hemorragia, que es lo que se conoce como menstruación. Las trompas de falopio, los conductos que unen el útero con los ovarios, estas están diseñadas para recibir los ovocitos, es decir, los óvulos que salen de los ovarios, y aquí se va a producir el encuentro con los espermatozoides. Los ovarios son la gónada femenina, es decir, son los que producen los óvulos, son los que forman los óvulos. En él se encuentran unos folículos ováricos, que son los que contienen los ovocitos en sus distintas fases. De esos ovocitos es de donde saldrán
los óvulos. El proceso de liberar un ovocito, que será recogido por las trompas de Falopio, es lo que se llama ovulación. Aquí tendríamos las glándulas vestibulares de Bartolino, que lo que hacen es lubricar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Y con esto hemos finalizado la anatomía del aparato reproductor femenino. Vamos a pasar al punto 2, fisiología del aparato reproductor femenino. Vamos a empezar con la ovogénesis. La ovogénesis es la formación de los gametos femeninos u ovocitos en los ovarios. Estos ovocitos son las células sexuales que se producen en los ovarios, como hemos dicho. El proceso empieza en el feto, cuando la mujer está todavía en el cuerpo de la madre. Y en el óvulo, o sea, en el ovario fetal, aparecen células germinales. Las células germinales son las que van a dar lugar a los gametos. Y estos se dividen por mitosis, es decir, de una célula salen dos copias iguales. Y así se obtienen o se convierten en ovogonias. Lo primero que tenemos son ovogonias. Estas ovogonias también se dividen por mitosis y dan lugar a ovocitos primarios, que tienen las células normales, que tienen el número de cromosomas de una célula normal, 46 cromosomas. La mujer, en el momento del nacimiento, tiene unos 700... esas van acompañadas o se nutren de los folículos primarios, ¿vale? Esas ovogonias que hemos dicho van a estar en los folículos primarios. Una mujer tiene aproximadamente 700.000 folículos en el nacimiento. Cuando llega a la pubertad quedan alrededor de 400.000 y solamente unos 400 son los que madurarán a lo largo de la vida fértil de la mujer. Durante la pubertad, el ovocito primario, mediante un proceso de meiosis, se convierte en un ovocito secundario, que tiene la mitad de cromosomas. La mitad de cromosomas. 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque tiene que tener 23 cromosomas para después que se le una al óvulo un espermatozoide que tiene otros 23 y da lugar a una célula normal. Después de ello, pues va a dar lugar a un óvulo maduro. Aquí tendríamos el proceso. Fijaos, estamos ya en el ovocito primario. Pasamos por meiosis a un ovocito secundario, el cual ya digamos que es un óvulo. Meiosis. Antes recordamos que ha habido mitosis. Recordamos el proceso brevemente. De ovogonias, las células germinales por mitosis se convierten en ovogonias. Después hay otra mitosis y obtenemos los ovocitos primarios. Y después hay una meiosis y obtenemos los ovocitos secundarios, que tienen 23 cromosomas. Son los que maduran para dar lugar al óvulo maduro. Pasamos a explicar el ciclo sexual femenino. En las mujeres, la liberación de ovocitos es cíclica. Aproximadamente se produce cada 28 días. Y tiene dos ciclos. Por un lado el ciclo ovárico y por otro el ciclo uterino o ciclo menstrual. Dura, como hemos dicho, aproximadamente unos 28 días. El ciclo menstrual está controlado por el ovárico y por las hormonas ováricas, como son los estrógenos y la progesterona. Vamos a describir el ciclo ovárico. Este se divide en tres etapas. La primera etapa se llama fase folicular. En ella, un folículo primario va a madurar y se va a transformar en un folículo secundario y después en un folículo maduro, dentro del óvulo, que está listo para salir de él. Está listo para descargar del óvulo. Repetimos.
folículo primario, madura en folículo secundario y después obtenemos un folículo maduro. Después de ello, cuando el folículo sale fuera del óvulo, tendríamos la ovulación. Hasta aquí ya tenemos unos 14 o 16 días aproximadamente que el folículo ha estado madurando. Entonces se libera el ovocito y es llevado a las trompas de falopio para ser después transportado al útero. En estas trompas de falopio es donde se va a producir la unión con el espermatozoide en el caso de que lo hubiera. Posteriormente, la tercera fase sería la fase luteírica. Del día 15 al día 28, si no hay fecundación, ¿vale?, las capas del endometrio que tenían sustancias de reserva para albergar al futuro embrión se desprenden y son expulsadas, produciéndose la menstruación, y empezaríamos un nuevo ciclo. En cuanto al ciclo uterino, este acompaña al ciclo ovárico y en este se segregan diferentes hormonas. Las hormonas son principalmente estrógeno y progesterona, y estas van a preparar el endometrio para el posible embarazo. En el caso de que no lo haya, pues fijaos, en esta fase se rompe el endometrio, se rompe la capa del endometrio. En estas fases se va construyendo el endometrio. Ese sería el ciclo uterino. De este punto nos queda por analizar los efectos que tienen las hormonas ováricas, los estrógenos y la progesterona. Los efectos de los estrógenos son los siguientes. Lo primero, desarrollan los órganos genitales femeninos. Segundo, son responsables de la morfología femenina. Tercero, desarrollan la glándula mamaria. Cuarto, reducen los niveles de colesterol en el plasma, lo que reduce los riesgos de infarto en la mujer. Además, tiene efectos estimulantes sobre el estado de ánimo, influye en el estado de ánimo de la mujer. Tiene efectos protectores sobre el tejido óseo y produce retención de agua y sodio. Esos serían los efectos de los estrógenos. En cuanto a la progesterona, estimula el crecimiento de la glándula mamaria, estimula las secreciones del endometrio, tiene un efecto de calma en el estado de ánimo, sube la temperatura corporal y facilita el metabolismo de los estrógenos. Facilita que estos se procesen por el cuerpo. Ambos, los estrógenos y la progesterona, se metabolizan en el hígado, es decir, se eliminan en el hígado. Y después son expulsados por la orina. Cuando hablamos de metabolismo en este caso sería la degradación de ella. Con esto hemos concluido la explicación de la primera parte del tema.